Bien. Vamos a arrancar entonces. La semana pasada, el viernes, habíamos quedado en habíamos dicho cuál era el vector de desplazamiento. ¿Tá? Habíamos definido el vector de desplazamiento, el vector delta R, que le llamamos. Ahí si quiere le voy a compartir. Yo estoy en la hoja 42. De todas maneras, le voy a compartir, si ustedes quieren. Bueno, ahí habíamos quedado ahí en la 41, ¿no? Donde decía, que el desplazamiento es un vector determinado por la posición inicial y final de la partícula respecto a un sistema coordenado. ¿Tá? El vector delta R. El vector delta R, que es igual a la posición final menos la posición inicial, y decíamos que el vector de desplazamiento no tiene por qué coincidir con la trayectoria ni su módulo ser el camino recorrido. ¿Tá? Porque tomamos como ejemplo, si nosotros largamos un objeto hacia arriba, ¿está? Y tomamos como referencia un eje de coordenadas nosotros estamos, nuestros pies están en el 0, 0, digamos, ¿tá? Y lo largamos para arriba, lo tiramos para arriba, y cuando vuelve nuevamente, nosotros vamos a decir que la posición final inicial es 0, 0, y la posición final es 0, 0. Entonces, la trayectoria ha sido el recorrido que ha tenido desde que nosotros la alargamos hasta que alcanzó su punto máximo y volvió, ¿no es cierto? Esa va a ser la trayectoria o el recorrido, ¿tá? Mientras que el desplazamiento va a ser 0, ¿no es cierto? ¿tá? Entonces, el vector de desplazamiento es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial respecto de un eje coordenado. ¿Está? Después teníamos, fíjense que hay un ejemplo interesante, ¿está? Donde le voy a leer y lo vamos a desarrollar un poquito, yo le voy a compartir, vamos a resolver o ver cómo se lo resuelve acá. Y dice un potrillo que se encuentra en un instante así de un árbol, ¿tá? 5 metros al este de un árbol, donde ubicamos el origen de nuestro sistema coordenado. ¿tá? Y a 7 metros al norte, Pero 2 minutos más tarde está ubicado a 3 metros al oeste y 1 metro al norte de ese mismo árbol. Aguarden un ratito que se me está preparando
Bien. Y 1 metro al norte de ese mismo árbol donde posicionamos entonces nuestro 0,0 de nuestro sistema coordenado. Escribe los vectores posición y escribe los vectores posición y el vector desplazamiento. ¿Se entiende por qué habla en plural cuando dice los vectores posición? ¿Ah? ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Porque son dos, el vector IJ, Claro, pues XY. Sería. Porque hay dos vectores posición. Primero, en este caso, el potrillo se encuentra en la posición 5i y 7j, ¿está? Y después se posiciona en el punto final menos 3i más un j, ¿está? Ahora lo vamos a ver, pero está hablando en plural porque son dos vectores posición, ¿está? Nosotros tenemos que determinar dos puntos, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos un solo vector de desplazamiento, que es la diferencia, ¿está? El vector de desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Ahora lo vamos a ver. Entonces, dice representar o escribe los vectores posición y los vectores posición y el vector desplazamiento del potrillo correspondiente a esos 2 minutos representarlo en un esquema o representarlo en un esquema. Entonces, aquí está. Este es el problema. Ahí está el enunciado. Yo voy a dejar de compartir, lo vamos a hacer en una pizarra. Entonces tenemos el sistema eje coordenado. ¿Está? Donde por un lado tenemos, este es el este, bueno, acá tenemos la variable x. La variable y. ¿Está? Acá decimos que está el este es el oeste, este es el norte y este es el sur. ¿Está? Es un sistema de eje coordenado donde acá tenemos que colocar una escala, ¿no es cierto? Yo acá no tengo una regla, más o menos trato de hacerlo aquí, ¿está? Bueno, entonces vamos a anotar el vector. Dice que el vector inicial, ¿está? Le vamos a poner R inicial como está ahí. No se ve bien, profe, amarillo. Bueno, ahí cambio. ¿El rojo se ve mejor? Ese sí, de bien. Perfecto. Entonces acá tenemos que nos dice que se fue en primera instancia
se encuentra en un instante a 5 metros al este, o sea, 5 metros, lo vamos a poner así, 5 metros en I, está en el en Y con respecto a X, ¿no es cierto?, al eje X, más dice que está a 7 metros al norte, ¿está? 7 metros al norte. En J, ¿está? Porque es paralelo al eje Y. ¿está? Entonces, aproximadamente, nosotros ese vector lo podemos encontrar de la siguiente manera. 5 metros al este, supónganse que cada limita en 1 metro, ¿está? 2, 3, 4, 5, ¿está? Acá tenemos 5 metros. Acá tenemos 5 metros, entonces. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tenemos 7 metros. ¿Está? Entonces ese punto va a estar aproximadamente en esa intersección, ¿cierto? Profe, se comió uno de más, creo. Un minutito más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, Abajo. del otro lado. Acá. Bien, gracias. Entonces nuestro vector posición, aquí en este punto 0, 0, donde está el árbol, digamos, donde toma el eje de referencia, el 0, 0 es el eje de referencia. Este es nuestro vector R inicial, ¿está? Y después tenemos el vector R final, R final, que es igual, dice que está a 3 metros al oeste y 1 metro al norte. Entonces, 1, 2, 3, acá tenemos 3 metros, acá tenemos 3 metros, y en este caso es menos 3, ¿tá? Y 1 al norte, ¿tá? El vector va a ser el siguiente. Nuestro vector, posición final va a ser ese, ¿tá? Y está dado por la siguiente expresión. Menos 3 en I, menos 3 metros en I, más 1 en J, ¿tá? 1 metro en J. ¿Tá? Y ahora lo que nos pide el problema es, bueno, escribe los vectores de posición y a su vez también y el vector de desplazamiento. Tenemos que sacar el vector de desplazamiento
del potrillo correspondiente a 2 minutos y representarlo en un esquema. Nuestro vector de desplazamiento va a ser entre el vector final y el vector inicial, ¿cierto? Entre este punto y este punto. ¿Estamos? Ese va a ser nuestro vector de desplazamiento. ¿Está? Pasó desde el punto inicial al punto final en 2 minutos. Si bien el potrillo pudo haber hecho todo este recorrido, ¿está? Pero si el caballo o el potrillo hizo un movimiento rectilíneo, ¿está? En línea recta, en esos 2 minutos, la trayectoria puede llegar a coincidir con el desplazamiento. De otra manera, no, ¿está? Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el vector desplazamiento? Que es igual a R final menos R inicial. ¿Cómo se hace para restar dos vectores? En este caso, restamos las componentes, ¿tá? Hacemos delta R, acá no tengo forma de poner delta, no. Bueno, tenemos el vector, después le damos vector R es igual a menos 3, está menos 3, menos 5, ¿está? Y menos 3, menos 5 metros en I más, en este caso, 1 menos 7, ¿está? Menos 7 metros. Eso no entendí muy bien, que digamos. ¿No? Acá lo que hacemos es, si ustedes se acuerdan, la formulita, la voy a anotar acá, decimos que el vector delta R, que es el vector de desplazamiento, va a ser igual al vector posición inicial, vector posición final menos el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Está? Nosotros tenemos que... Parece que queda negativo, digamos. Claro, entonces hacemos nosotros vector posición final, ¿está? Que es este. Es todo esto, ¿está? Menos 3i más 1j. ¿Está? Y el vector posición inicial es 5 en i más 7 en j. ¿Está? Entonces estamos componente por componente. Hacemos esto menos esto, más esto menos esto. ¿Está? Acá lo hice. Menos 3, menos 5, más 1 menos 7. Entonces eso nos da un vector. Ahora le voy a escribir, me falta, no le puedo colocar el delta R, ¿está? Acá cuando lo escribo. Delta R va a ser, el vector delta R va a ser igual a menos 8 en J, menos 8 metros en J, en I, más menos 6 en J.
¿Estamos? Que va a ser este vector, que arranca en la posición inicial y termina en la posición final. ¿Está? Profe, ¿es necesario poner los paréntesis? No, yo lo pongo para que ustedes lo entiendan, nada más. Lo interpreten mejor y sepan de dónde sale. Digamos, acá hacemos menos 1, menos 7, 1 menos 7, menos 6. ¿Está? Si ustedes no quieren, no lo ponen. Yo aparte lo pongo para... yo le puse, acá estamos poniendo la unidad. ¿Está? En este caso estamos hablando de cómo es desplazamiento, estamos hablando de una unidad de longitud. ¿Está? Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Si ustedes a este mismo vector lo colocan en función de este sistema coordenado, tomando el punto 0, 0, va a ser, si ustedes colocan un vector igualdad, eso es lo que le quiero decir, si colocan un vector igualdad en el punto menos 8, menos 6, menos 8 en J, menos 8 en I y menos 6 en J, va a ser un vector por acá. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿tá? Y acá vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va a ser un vector aproximadamente que va a estar por acá. Sería, profesor, ¿eso también hay que representarlo o no? Si ustedes quieren, sí, es como para aclararlo. Fíjense que es un vector paralelo a este vector. ¿Tá? Este vector que yo estoy representando acá, que es este valor que nos dio acá, ¿tá? Este vector delta R. Este vector delta R, ¿está? Fíjense que este vector, que es un vector paralelo al vector que nosotros ya dibujamos, un vector igualdad. ¿Está? Nada más que acá está colocado desde el punto 0, 0. ¿Estamos? Pero este fue este es el vector de desplazamiento, fue lo que el potrillo se va a desplazar en línea recta desde un punto a otro. ¿Está? Entonces dice, el vector delta R es un vector que une en línea recta la posición inicial que es esta, con la posición final que es esta. ¿Tá? Eso no significa que el objeto realmente se haya movido así. Nos da idea de la separación neta entre ambas posiciones. ¿Tá? Nos da idea, si nosotros lo miramos desde arriba, nos subimos, estamos, supónganse, con un dron debajo del árbol. ¿Tá? Lo subimos al dron que tiene una cámara y vemos que el potrillo estaba en la posición 5 en I y 7 en J. ¿Tá? Y que al cabo de 2 minutos tomamos una foto de vuelta y el potrillo se encuentra en esta otra posición en menos 3 más 1 en J, menos 3 en I más 1 en J. ¿Tá? Entonces sabemos que el desplazamiento que realizó, ¿tá?, en línea recta, ese potrillo fue menos 8 en I, menos 6 en J. ¿Está? Pero no quiere decir que el potrillo haya podido hacer otra trayectoria. ¿Está? Como dice ahí, nos da idea de la separación que existe entre las distintas posiciones.
entre la posición final y la posición inicial. ¿Estamos? Bueno, seguimos entonces. Después dice, vamos a ver el concepto de velocidad media y el concepto de velocidad instantánea. Entonces se dice o se establece, se define que la velocidad media del móvil, ¿tá?, es el cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo de tiempo. ¿Tá? En este caso, se puede ver que el potrillo, ¿tá?, en 2 minutos llegó desde su punto inicial al punto final. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos dice esto? Para poder, por ejemplo, sacar la velocidad media del potrillo, hacemos el vector de desplazamiento sobre el delta t, que se llama. ¿Tá? El delta t, que es, en este caso, la diferencia, el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Tá? El tiempo inicial, en este caso, lo tomamos como 0. Supónganse que desde que el potrillo salió en el momento 0, nosotros tenemos un cronómetro, y está en la posición inicial. Activamos el cronómetro cuando el potrillo se empezó a mover hacia el otro punto, el punto final, y cortamos y nos da 2 segundos. Entonces, el delta t ahí es 2, ¿cierto? Para poder sacar la velocidad media, ¿ah?, para poder sacar, en este caso vamos a colocar la velocidad media, es igual a el vector de desplazamiento, o delta R, ahora lo voy a completar bien, sobre delta t. ¿Tá? En este caso nos quedaría así. ¿Tá? Esto es igual entonces, acá fíjense que tenemos nuestro vector de desplazamiento. Nuestro vector de desplazamiento es menos 8 en I, menos 6 en J, sobre 2 segundos. ¿Está? Entonces, Profe, ¿no era 2 minutos? a ver. Sí, porque si no es re ligero el coso. Dos minutos, ¿sí? Así es, 2 minutos. Entonces, si nosotros queremos 2 minutos, ahora aquí ya. 2 minutos. Entonces, si nosotros queremos, teniendo en cuenta que la unidad en la que se mide la velocidad puede ser, por ejemplo, una unidad de velocidad, en este caso en el sistema internacional, es metros sobre segundo. ¿Estamos? O kilómetros por hora. Pero en este caso lo vamos a obtener en metros sobre segundo. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar estos 2 minutos a segundo, ¿no es cierto?
¿Sí o no? Sí. Sí, bueno. Entonces 2 minutos son 120 segundos, ¿cierto? Correcto. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es 8 menos 8 sobre 120, ¿tá? En I. Y menos 6 sobre 120. ¿Esto a qué es igual? Menos 8 dividido 120. Menos un quinto. Menos un quinto. 1 sobre 15 me da a mí. Ah, 1 sobre 15, perdón, sí, sí, sí. 1 sobre 15, sí. Esto es en I. ¿Está? ¿Y el otro cuánto da? Menos 1 veinteavos. En J. Bueno, ese es nuestro vector velocidad media. ¿Está? Ese es nuestro vector velocidad media. ¿Está? Menos un quinceavos y en I menos un veinteavos en J. ¿Está? Ese es nuestro vector velocidad media. Bueno, ahí como dice su dimensión o la unidad que se utiliza en el sistema internacional es el metro por segundo. ¿Qué más? Después dice que la velocidad media no es de gran información sobre el movimiento, no nos da gran información sobre el movimiento, solo nos indica algo imaginario. ¿Está? ¿Por qué algo imaginario? Porque el vector nos está dando idea de la distancia que hay entre el vector de desplazamiento, perdón, la distancia que hay entre el punto final y el punto inicial, que no siempre coincide el desplazamiento con la trayectoria, ¿no es cierto? En ese tiempo que, en este caso, el potrillo ha llegado desde el punto inicial al punto final. Entonces, solo nos indica algo imaginario, que si el móvil hubiera ido en línea recta, en ese intervalo, desde una posición hacia la otra, a esa velocidad, habría llegado en ese tiempo, ¿está? En ese tiempo real. O sea, si hubiese ido a la velocidad media, esa que nosotros sacamos, durante ese tiempo, y justamente haya ido en esa dirección, y con ese módulo, hubiera llegado en 2 minutos de un punto a otro, ¿tá? Pero si la posición inicial y final coinciden en una trayectoria que puede ser muy grande, pero si la posición inicial y final coinciden en una trayectoria que puede ser muy grande, pero en la que el objeto móvil vuelva al punto de partida, nos daría una velocidad media nula. ¿Se entiende? Eso es lo que veníamos diciendo hoy. ¿Tá? Lo mismo que se plantea para lo mismo para cuando nosotros, por ejemplo, largamos un objeto hacia arriba y vuelve hacia el mismo lugar, ¿cierto? La trayectoria no es la misma que el desplazamiento. Bueno, acá podemos plantear
otro ejemplo, donde dice una partícula se halla en una posición x1 igual a 18 metros. ¿Está? Acá en este caso vamos a plantear una unidireccional nada más, ¿está? No es en el plano. Dice, una partícula se halla en una posición x1 igual a 18 metros cuando t1 es igual a 2 segundos. Y x2 es igual a 3 metros cuando el tiempo 2 es igual a 75 segundos. Respecto a un sistema eje coordenado donde uno de los ejes coincide con la dirección del movimiento de la partícula. Allá el desplazamiento y la velocidad media en el intervalo de tiempo. Entonces, como decíamos, es unidireccional nada más. ¿Está? Lo podemos plantear con respecto al eje X. ¿Está? Y dice que, supónganse, vamos a poner, bueno, vamos a hacer el otro eje para plantear el 0, 0. Parte del 0, 0 acá. Y después, supónganse, vamos a hacer de 2 en 2 para no... Una liñita son 2 metros. Supónganse, una raya son 2 metros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Bueno, dice que en el instante, en la posición x1, ¿está? Que es aquí 18 metros. En esta posición. De 18 metros. La posición x1. En el tiempo t1 igual a 2 segundos. ¿Está? Nosotros arrancamos el cronómetro, no sabemos dónde estaba la partícula, pero a los 2 segundos pasó por los 18 metros. ¿Está? A los 2 segundos pasó por los 18 metros. Y después dice, el punto, la posición final, x2, ¿tá? Que está por acá. Si acá tenemos cada rayita eran 2. Acá tenemos el punto 3. Acá tenemos 3 metros. Está. Esto es x2. En el tiempo t en el tiempo t2 igual a 75 segundos. ¿Está? En el tiempo t2 igual a 75 segundos. Tenemos que hallar el desplazamiento, ¿está? De esa partícula y la velocidad media en ese intervalo de tiempo. Nosotros sabemos que uno de los vectores es este. ¿Está? El vector posición. Y el otro vector
Le vamos a dar otro color. Es este, ¿no es cierto? ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro vector de desplazamiento? Este va a ser nuestro vector de desplazamiento. ¿Está? Nuestro vector delta R. ¿Estamos? Entonces, para sacar el vector delta R, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sabemos que el vector delta R es igual al vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Ah? Entonces tenemos que posición final 3 metros. Menos 18. ¿Está? Esto es en la dirección Y, ¿está? En X. En X. ¿Estamos? Esto es en X. Entonces, 3 menos 18, ¿cuánto es? Menos 15. Menos 15. Menos 15 metros en Y. ¿Está? Fíjense que desde el punto inicial al punto final, ¿está? Tiene dirección hacia la izquierda. A mí me queda hacia la izquierda. O sea, si nosotros podemos colocar ese vector, estaría en un sistema de eje coordenado como el que estamos, desde el punto 0, 0, estaría acá, ¿cierto? Ese sería el vector desplazamiento. ¿Tá? Y si nosotros ahora queremos hallar la velocidad media, la velocidad media es igual al vector desplazamiento, que ya lo tenemos, ¿tá? Sobre delta t. Esto es igual a menos 15 metros en Y sobre el delta t, que es 75 menos 2 segundos. ¿Tá? Porque es 75, que es la posición 2, que es la posición final, menos la posición inicial. Segundo, ¿está? Entonces la velocidad media es igual a 15 menos 15 sobre 73. ¿Cuánto es eso? $0,20. Menos 0,20. Metros sobre segundo en la dirección del eje en Y. ¿Está? ¿Estamos? Menos 0,20 metros sobre segundos en Y.
De esa manera nosotros podemos sacar la velocidad media de esa partícula. ¿Está? Bueno. Ahora dice, cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño, es decir, cuando el intervalo de tiempo, cuando este tiempo tiende a cero, ¿está? La velocidad media tiende a la velocidad instantánea. ¿Está? La velocidad media tiende a la velocidad en un instante de tiempo. ¿Está? Dado que cuya dirección ahora es tangente a la trayectoria de la partícula. ¿Está? Ahora, la dirección de ese vector velocidad ahora va a ser tangente a la trayectoria que venía realizando esa partícula. En ese punto, que ese punto es el instante dado que yo quiero saber esa velocidad instantánea. Entonces, el módulo está dado por la pendiente de la tangente de la curva xt, ¿está? La pendiente de la curva xt. Que ahí ustedes pueden ver, si les dejo de compartir un ratito esto, y compartimos el cuadernillo, pueden ver esto, ¿está? Esta es la trayectoria de la partícula, ¿está? En el instante yo quiero saber en el instante t, acá en este punto, yo quiero saber cuál es la velocidad instantánea, ¿está? Entonces, el vector velocidad va a ser tangente a ese punto donde yo quiero saber, ¿tá? La velocidad en ese instante, ¿tá? Eso es lo que quiere decir. Si nosotros al tiempo lo vamos reduciendo lo vamos haciendo cada vez más cercano a cero, la velocidad va a ser tangente a la curva, ¿tá? En ese instante dado, ¿tá? Por eso es que acá, fíjense que en un instante t más delta t vamos a tener, si sabemos que esta es la curva, la trayectoria, ¿está? De la partícula, va a ser también tangente a la trayectoria de la partícula. Es decir, ¿estamos? Si nosotros estamos hablando, ¿se acuerda que habíamos hablado de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variable? ¿Ah? Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es aquel donde la velocidad varía con el tiempo, ¿está? En este caso, nosotros tenemos una velocidad que ya no es más constante en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sino que es variable con respecto al tiempo, varía. Y para describir el cambio de la velocidad en el tiempo, se define una nueva variable, ¿está? O una nueva magnitud, en este caso, para describir esta característica de esta situación del movimiento, digamos, donde la velocidad varía, y le llamamos aceleración. Y esa aceleración es el cociente entre la variación de la velocidad, el delta V, ¿está? Variación de la velocidad, sobre la variación del tiempo. O sea que es la variación de la velocidad en ese instante de tiempo donde la velocidad varió. ¿Tá? O sea, es el cociente de la velocidad, de la variación de la velocidad y el intervalo de tiempo en el que se produce esa variación de velocidad. Y a eso se le llama velocidad media, que está dado por esta expresión, como ustedes ven acá, que es la aceleración media es igual a la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. ¿Y qué tenemos? Que en el sistema internacional, como ya hemos hecho algunos ejemplos y demás, la aceleración se la mide en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Tá? Y como venimos hablando, esta es una
una magnitud vectorial, ¿está? Cuya dirección y sentido puede o no coincidir con la de la velocidad. Acuérdense que, por ejemplo, cuando hablábamos de la velocidad, ¿cómo era el vector velocidad con respecto al desplazamiento? ¿Cómo era el vector velocidad? El vector velocidad media tiene que la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. ¿Ah? La velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. ¿Estamos? No así. Digamos que sí. Digamos que sí, ¿por qué digamos que sí? Cuando saltamos ya desde el intervalo de tiempo hace un pequeño, o sea, se hace más pequeño, tiende a cero, la velocidad media tiende a la velocidad instantánea. Desde ahí yo me perdí. ¿En qué te perdiste? En cómo sacar la velocidad instantánea. La velocidad instantánea. La velocidad instantánea, acá no estamos viendo, no estamos viendo una ecuación para la velocidad instantánea en sí, sino que estamos describiendo cuál es la velocidad instantánea. ¿Ah? Que nos dice que la velocidad instantánea es la velocidad en un instante determinado. ¿Ah? Nada más. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. No hay Después, una... Ajá. Después, en la aceleración media es igual a la variación de esa velocidad, a la variación de la velocidad en un determinado instante de tiempo donde varió esa velocidad. ¿Está? Bien. A eso le llamamos nosotros movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento variado, ¿está? Donde la velocidad varía, como hemos dicho. Bien. Bueno. Y acá yo lo que le quería aclarar, vieron que dice ahí que la aceleración es una magnitud vectorial, también como ya lo habíamos visto, cuya dirección y sentido puede o no coincidir con la de la velocidad. ¿Tá? Ahora, en este caso, la dirección y el sentido del vector aceleración puede o no coincidir con el vector velocidad. ¿Tá? Y dice que el vector aceleración tiene la dirección del vector cambio de velocidad. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, que si yo voy en un vehículo y yo acelero, o sea, voy en un vehículo a velocidad constante, en un instante de tiempo yo acelero, aprieto el acelerador, ¿tá? Acelero, la velocidad cambia, ¿está? Yo supongo que acelero durante 2-3 segundos. La velocidad cambia y varía, ya paso de una velocidad constante a una velocidad variable en el tiempo. ¿Está? Voy a obtener, va a haber una aceleración. Esa aceleración que se produce tiene la dirección del vector cambio de velocidad. El vector cambio de velocidad tiene... en este caso, supónganse una aceleración positiva y una aceleración hacia el cambio de movimiento, ¿está? Hacia el mismo lado donde se va el movimiento, para donde va el movimiento, ¿está? Para donde es el desplazamiento. Entonces, en ese caso, el vector tiene la dirección del desplazamiento. Ahora, si nosotros vamos a una velocidad constante en el vehículo y en vez de acelerar, desaceleramos,
¿Está? El vector cambio de velocidad es opuesto al desplazamiento. ¿Está? Entonces la aceleración va a tener una dirección opuesta al desplazamiento. O sea que va a ser, ahí es como dice ahí, el vector aceleración tiene la dirección del vector cambio de velocidad. ¿Está? Tiene la misma dirección del vector cambio de velocidad. A medida que lo vayan leyendo, lo vayan interpretando, lo van a ir asimilando un poquito más. Por ahí es un poquito complejo verlo ahora, pero a medida que vayan haciendo ejercicio se van a ir dando cuenta. Bien, a ver qué más tenemos. Bueno. Y nuevamente en este mismo caso, como ocurre con la velocidad instantánea, también ocurre con la aceleración instantánea. Cuando el intervalo de tiempo, ¿está? Cuando este tiempo delta t, nosotros lo tendemos cada vez más a cero, ¿está? Lo acercamos más a cero, en vez de hacer intervalos de tiempo mayor, hacemos los intervalos de tiempo mucho más chiquititos y lo tendemos a cero, nuevamente vamos a obtener la aceleración instantánea, que es la aceleración en un instante determinado. Entonces, al cociente entre la velocidad instantánea y el tiempo, vamos a obtener la aceleración instantánea. Dado que la velocidad, dice, es un vector que varía tanto su módulo como su dirección, la variación de cualquiera de ellos, módulo o dirección, dará lugar a la aceleración que dé cuenta de ello. Si la velocidad varía en módulo, pero no en dirección, la velocidad varía en módulo, pero no en dirección, la trayectoria del móvil es rectilínea. En cambio, si varía la dirección, pero no el módulo, la trayectoria de la partícula es circular. Y en caso en que la velocidad varíe en módulo y dirección, la trayectoria de la partícula es curvilínea. Ahí intenta ver lo que nos dice ahí los distintos tipos de movimientos. Si la velocidad varía en módulo, pero no en dirección, la trayectoria es un movimiento rectilíneo. Si cambia su módulo, si cambia su dirección pero no su módulo, la trayectoria de la partícula es circular. Y si cambia tanto el módulo como en dirección, la trayectoria de la partícula es curvilínea. Y ahí vemos los tipos de movimiento. El movimiento de un automóvil puede clasificarse. El movimiento de un automóvil puede clasificarse teniendo en cuenta distintos criterios. Puede ser la forma de la trayectoria o la variación de la velocidad en el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta un tipo de clasificación que es teniendo en cuenta la trayectoria, el movimiento puede ser o rectilíneo o curvilíneo. Son dos tipos de clasificación, según la trayectoria o según la variación de la velocidad del tiempo. En este caso, según la trayectoria, tenemos que pueden ser rectilíneo o curvilíneo. En el movimiento rectilíneo, la posición del móvil con respecto al sistema de coordenadas elegido queda definida por una sola coordenada, supóngase en el eje X nada más, y curvilíneo
según el movimiento se produzca en el plano o en el espacio, la posición del móvil queda definida por 2 o 3 coordenadas respectivamente. Entonces, a su vez, la trayectoria puede ser una curva abierta o cerrada en el plano o en el espacio. Y teniendo en cuenta la constancia o no de la velocidad en el tiempo, el movimiento puede ser uniforme o puede ser variable, teniendo en cuenta la variación de la velocidad. Entonces, si es uniforme, la velocidad del móvil se mantiene constante y la dirección y sentido durante el intervalo de tiempo que dure. ¿Tá? La velocidad del móvil se mantiene constante en dirección y sentido durante el intervalo de tiempo que dure el movimiento. Variado, cuando es movimiento variado, la velocidad cambia en el tiempo debido a la variación de la rapidez, que es el módulo de la velocidad. Y la dirección, o ambos. Vamos a aclarar esto. La velocidad cambia en el tiempo debido a la variación de la rapidez, que es el módulo de la velocidad, y de la dirección o de ambos. Y luego ya empezamos con movimiento rectilíneo uniforme y vamos a plantear las diferentes ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme y para el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bien. Y empezamos con un ejemplo. Dice, supongamos que yendo por una ruta, ahora solamente estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Tá? El rectilíneo, que es la posición del móvil con respecto al sistema de eje coordenado elegido, queda definido por una sola coordenada. Y el uniforme, cuando la velocidad del móvil se mantiene constante en dirección y en sentido durante el intervalo de tiempo que dure el movimiento. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, vamos a suponer que estamos yendo por una ruta. Vemos adelante unos 15 metros, tenemos un camión. Estamos yendo con un auto. De adelante a 15 metros tenemos un camión que tiene 22 metros de largo ese camión. Según leemos en la parte trasera, vieron que en el camión dice la longitud que tiene el camión generalmente y la velocidad máxima que puede llevar ese camión, y algunos dicen freno aire. ¿Vieron? En realidad, según la CNRT, tiene como máximo un camión puede tener 21,5. Y acá dice que ese camión tiene 22 metros, según leemos en su parte trasera. Y 20 metros más adelante de él, vemos otro camión igual. ¿Ah? Que los dos, ambos, dice, van a 80 kilómetros por hora. ¿Ah? No viene nadie de frente en sentido contrario y los vamos a pasar. ¿Alguno de ustedes manejó auto, moto o camión? Sí. ¿Sí? ¿O maneja o maneja? Camión te la debo, el resto sí. El resto sí. No es tan difícil también, ¿eh? Parece.
¿Ustedes alguna vez no se preguntaron cuánto tiempo yo voy a tardar en pasar un auto que lo tengo supongo que sea 50 metros? ¿Nunca se preguntaron? Bueno, en este caso se plantea un camión que va por, ustedes que van por la ruta, ¿está? Y a 15 metros dice que hay un camión que tiene 22 metros de largo. Y después a otros 20 metros de ese camión hay otro igual. Y los dos camiones van a 80 kilómetros por hora. No viene nadie de frente y ustedes dicen yo me voy a abrir y los voy a pasar, obviamente en un lugar donde no haya doble línea amarilla ni nada por el estilo, ¿cierto? No es una curva, no es una doble línea amarilla, no. Lo van a pasar. Mientras tanto, a ustedes se les despierta la curiosidad y quieren saber cuántos metros de ruta ustedes necesitan para pasar a ambos a 130 kilómetros por hora. ¿Está? Ese es el ejemplo que vamos a tratar de resolver ahora. ¿Está? O vamos a ir pensándolo, ¿no es cierto?, para poder resolver. Entonces, antes dice debemos adquirir el lenguaje necesario para hacer las descripciones y resolver y resoluciones analíticas adecuadas que nos faciliten el tema. Comencemos por el caso más simple de todos. El objeto se mueve en línea recta, ¿estamos de acuerdo? Estamos en una ruta donde es una línea recta. Y vamos a la misma velocidad, tanto nosotros en el auto como los camiones que están a diferentes distancias de nosotros. ¿Estamos? Por ende, vamos a suponer, o sea, estamos manteniendo la misma intensidad, dirección y sentido de la velocidad y estamos tratando con un movimiento rectilíneo uniforme, ¿tá? MRU. Es un movimiento en una sola dirección, ¿tá? En una sola dimensión o dirección. Y vamos a elegir el origen de coordenadas con respecto al eje X sobre la misma recta de la trayectoria, ¿tá? Y sobre ella vamos a apoyar el eje X como dijimos. Todas las magnitudes vectoriales, velocidad, posición y desplazamiento, ¿tá? Vamos a colocar sobre ese eje X. La posición instantánea quedará definida por la coordenada X de t, ¿tá? O sea, que se coloca de esta manera, como podemos ver acá, X de t, está X en un determinado tiempo, ¿tá? Que nos indica la distancia al origen. ¿Tá? Esta coordenada X de t nos indicará la distancia al origen de coordenada y con su signo hacia que el lado del origen se encuentra el automóvil, ¿tá? Vamos a suponer que el punto 00 está donde inicia el automóvil, ¿tá? Y un desplazamiento para un intervalo delta X, ¿tá? Vamos a decir que el desplazamiento va a ser delta X. Entonces nosotros la velocidad en este caso va a ser igual a la variación
de X con respecto al tiempo. Bueno, yo voy a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir la pizarra. Entonces, sobre el eje de las X vamos a definir las magnitudes vectoriales como la velocidad, la posición y el desplazamiento. Arrancamos acá en el 0, 0. ¿Está? Donde está en este caso donde está el auto, supongamos. ¿Está? Acá tenemos el auto. A unos 15 metros, dice. Supongo que acá tenemos 15 metros. Hay un camión. Que este camión tiene 22 metros de largo. Ahora podemos anotarlo. Y a otros 20 metros hay otro camión. A unos 20 metros más. Hay otro camión de las mismas características. Un camión con acoplado. Que tiene 22 metros de largo. El punto 0, 0, en este caso vamos a tener que plantearlo desde acá. ¿Tá? Desde acá, porque yo lo dibujé, vamos a tener que plantearlo desde acá, ¿tá? Porque dice que está a 15 metros, ¿tá? Del camión. Acá planteamos el 0, 0. Acá de los 0. Me parece que alguien tiene encendido el micrófono. Si lo pueden apagar. Ahí está. Este es el punto 0, 0. Acá tenemos 15 metros. Acá tenemos 15 metros. Acá tenemos 22 metros, que es la distancia, la longitud del camión.
Acá teníamos 20 metros. Y acá teníamos 22. Ahí tenemos 22 metros. 20 y 22 metros. Entonces, desde el punto cero, está, y suponiendo que nos faltó la velocidad. Este tiene una velocidad de 80 km por hora, este tiene otra velocidad de 80 km por hora, y este tiene una velocidad de 130 km por hora. Por eso la coloco un poquito más, un módulo más grande. Este tiene 130 km por hora. Este tiene 80 km por hora. Y este tiene 80 kilómetros por hora. ¿Está? Lo que necesitamos determinar es, lo que nos pregunta acá, ¿cuántos metros de ruta necesitamos para pasar a ambos? ¿Está? Teniendo en cuenta que cuando parto del tiempo 00, cuando parto de acá del tiempo T0, yo vengo con una velocidad de 130 km por hora. ¿Está? Estos dos siguen, ¿está? A una velocidad de 80 km por hora. ¿Está? A una velocidad constante. Yo necesito saber en cuánto tiempo, qué distancia yo voy a necesitar, qué distancia de ruta necesitar para pasar a ambos, a esa velocidad. ¿Está? Entonces, acá, ¿qué distancia tenemos en total acá? 79. Acá en total tenemos 79 metros. ¿Está? Entonces nosotros tenemos que encontrar a qué distancia estaría este vehículo. Está cuando nosotros quisiéramos pasarlo, está pasar a este móvil 2, supónganse que a este le ponemos móvil 1. Este es el móvil 1. Y este es el móvil 2. ¿Está? Nosotros tenemos que saber cuántos metros de ruta vamos a necesitar para pasar este vehículo que en este caso ya nos lleva 79 metros. ¿Está? Pero a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y nosotros en este caso estamos teniendo en el punto 00, estamos saliendo con una velocidad de 130 kilómetros por hora. Yo igualaría las ecuaciones horarias de ambos vehículos y las resuelvo así. Bien, exactamente. Tenemos que
igualar, ¿qué? Las ecuaciones horarias. Ajá, la posición final del auto, ¿no es cierto?, con la posición final del móvil 2, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí o no? Sí. ¿Está? Bueno, ¿y cómo sería la ecuación horaria de X del móvil 1? Y la posición inicial XY, que es igual a 0, más Ujú. 130 kilómetros por hora por el tiempo. Bien. Entonces, X final va a ser del móvil del auto, en este caso le vamos a poner A, va a ser el AX inicial de A más la velocidad de A por el tiempo, ¿no es cierto? Y la posición final del móvil 2 va a ser igual ¿a qué? A la posición inicial del móvil 2 más la velocidad del móvil 2 por el tiempo. ¿Está? Entonces, si reemplazamos XF de A va a ser igual a 0 más 80 metros sobre segundo por el tiempo. Y en este caso, XF de 2 del móvil 2 va a ser igual a ¿qué? Perdón, acá no va a 80. 130 va arriba acá. Claro, 130, perdón. 130. Y acá X0, posición inicial del móvil. 79 sería. Claro, 79. Perdón, 79 más 80 metros sobre segundo por el tiempo. ¿Está? Ahora igualamos esas dos ecuaciones. Profesor, ahí está en kilómetros, deberíamos pasarlo a metro, ¿no? Tenemos la distancia en metro y los kilómetros por hora están en kilómetros, digamos. Sí, yo puse metros, esto es kilómetro por hora, y yo puse metros sobre segundo. Si no, Perdón. deberíamos pasar los 79 a kilómetros de último. Exactamente. Pasamos los 79 a kilómetros. Dejamos esto. Uy, casi me armó. Esto es kilómetro por hora. Y esto también. Kilómetros por el tiempo. Tenemos que cambiar esa unidad. 79 metros igual a ¿cuántos kilómetros? 0,079. Cero coma
1 kilómetros. ¿Está? 0,079 kilómetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es igualamos, como dijo el compañero, las ecuaciones horarias. ¿Está? ¿Y qué vamos a hacer? Despejar X o T, en este caso. Vamos a despejar T. ¿Está? Nos va a quedar lo siguiente. A ver, ¿dónde podemos hacer? Acá. Nos va a quedar 30 por T, perdón, 130 por T, 130 por T es igual a 0,079 más 80 por T. ¿Está? ¿Qué hacemos? Pasamos esto para allá. ¿Está? 130 menos 80, ¿cuánto le da? 50. ¿Está? ¿O no? 50T es igual a 0,079. ¿Está? Esto está en kilómetros y esto está metros sobre kilómetros por hora. ¿Estamos? Entonces, el tiempo es igual a 0,079 sobre 50. ¿Está? Esto, como dijimos, está en kilómetros. Y esto está en kilómetros por hora. Entonces, ¿esto en qué nos va a dar? ¿En horas? En horas. ¿Cuántas horas son? ¿Qué valor es? 0,07 sobre 50. Te da 1,56 por 10 a la menos 3, que sería más o menos algo así como 0,00156. Decime, científico. 1,56 por 10 a la menos 3. A las menos 3 horas. ¿Está? Bueno. A esto, ¿está? Lo introducimos acá. A eso lo introducimos acá. ¿Está? 180 por este tiempo. Y vamos a saber qué distancia nosotros necesitamos de acá hasta acá. ¿Está? Entonces hacemos XF de A, XF del automóvil. Ahí está, la posición final del automóvil es igual a 180, 130 kilómetros por hora por 1,56 por 10 a la menos 3 horas. ¿Cuánto le da eso? 0,2028 kilómetros sería. ¿Cuánto? 0. 2028. 0,2028 sería. Y ahí lo pasamos a metro y nos quedaría 202,8, ¿no? ¿Está?
¿Se entiende? Vamos a necesitar un poquito más de 200 metros, o sea, 2 cuadras aproximadamente, para que se den una idea, digamos, ¿está? Para poder pasar ese vehículo, ¿está? ¿Se entendió lo que hicimos o no? Sí, profe. Bueno, perfecto. Esto se llama, generalmente ustedes lo pueden encontrar como persecución de movimiento rectilíneo uniforme. Hay varios ejercicios de esto que pueden encontrar para hacerlo. Después yo les voy a pasar algunos links. Porque generalmente hacemos, tomamos en el parcial algo así como esto, de persecución, ¿cierto? Que queremos saber si el movimiento rectilíneo uniforme nomás, ¿no? Si tenemos un vehículo que está circulando a una determinada velocidad y otro que está a una determinada distancia, a otra velocidad, queremos saber en qué momento lo alcanzamos o lo pasamos, ¿está? Entonces, bueno, como para que lo tengan en cuenta y vayan ejercitando de ese tipo o que hagan ¿está? Como para poder hacerlo ustedes, desarrollarlo ustedes, que entiendan el problema. Pero se llama persecución. Bueno, chicos, nos vemos mañana y seguimos con movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿está? Vamos a ver un poquito más de otra ecuación horaria de movimiento rectilíneo uniforme, ¿está? Y después ya vemos MRV. ¿Estamos? Bueno, Le puse- buenas Nos vemos, noches. chicos. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos, Chao. chao. Fíjese los resultados, profe, si es que puede pasarnos. Claro, las notas, profe. Las notas. Ah, dale. Yo ahí, a ver, ya le digo, a ver si me parece que me respondieron. Prueben ahora, me dice que prueben ahora, a ver. Dale, ahí A ver. vemos. Chao, A chao. ver, si pueden probar uno, así ya me dice ya. Sí, ahí estoy ¿Puede por quedar favor. conectado? Dale. Ahí está, profe. Ahora sí. ¿Pudieron ver? Sí, ahora yo tengo la nota, por lo menos. Excelente. Bueno, si alguien más me puede Listo. confirmar, pero creo que ya estaría Sí, todo. profe, ya está. Bueno, Listo. me Muchísimas gracias. escribe cualquier cosa al Moodle o por mail, si necesitan algo. Bueno, gracias. Dale. Dale. Muchas Hasta luego, gracias. chicos. Chao. Nos vemos.